Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Hoy vamos a ver el primer concilio de Jerusalén. Hoy vamos a estudiar cómo solucionó la iglesia primitiva un problema que hubo dentro de la iglesia, cómo algunos hermanos introducían las obras para que uno pudiese ser salvo. Decían que tenían que cumplir la ley, y cómo lo arregló este concilio, cómo llevaron los líderes de la iglesia de aquel momento, cómo sobrellevaron este problema. Hoy en día las iglesias, el pastor es una especie de semidios infalible, y cuando alguien tiene una disputa con el pastor, hablo de las iglesias evangélicas, ya no hay concilios, ya no hay reuniones donde se reúnen y donde debaten sobre un tema específico, algo que está afectando a la iglesia, sino que cada pastor, hace lo que le da la gana, y si quieres bien, si no, pues te vas de la iglesia y montas tu propia iglesia. Hoy en día es así, lamentablemente. Pero antes los cristianos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Y cuando ocurría algún problema, una discusión, algo que no estaba de acuerdo a la iglesia, se reunían para ver qué les revelaba el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a ver en qué contexto histórico sucedió el primer concilio de Jerusalén, el desarrollo del concilio y el debate que hubo, y la decisión final y lo que implicó esa decisión. Bien, el contexto histórico es el siguiente. Vamos a leer Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos claramente cómo la comunidad de Antioquía de Siria, que era una comunidad cristiana, querían enviar misioneros a las comunidades judías de la diáspora. Y querían predicar, querían que la gente supiese lo que aconteció, que la gente conociese acerca de Cristo, que la gente conociese que Cristo resucitó. Entonces, estando en oración, deciden ponerse a orar, ponerse a ayunar, y el Espíritu Santo es quien elige. Y en este caso eligen a Bernabé y eligen a Pablo. Pablo, que es llamado Saulo, es enviado a su primera misión, a su primer llamado a ser misionero, ¿no? Esta es la primera misión. Bien, Pablo y Bernabé son llamados, y vamos a leer Hechos 13, del 4 al 12. Y dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamín, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos cómo Pablo y Bernabé son enviados, salen de Antioquía de Siria y van hacia Seleucia, de ahí, que era la costa, la ciudad costera, navegan hacia Chipre, que es una isla que está enfrente. ¿Por qué a Chipre? Bueno, pues la gente que estudia, la gente que analiza, dice que Bernabé era de allí y que unos versículos anteriores ya había judíos conversos en Chipre que también habían ido a Antioquía a predicar acerca del Evangelio, ¿no? Y a compartir. Por lo que seguramente fueron a seguir predicando, seguir evangelizando, y ahí iniciaron, también por cercanía, porque era una isla muy cercana, ahí iniciaron esta aventura misionera. La segunda razón es porque ya había una comunidad judía, judeo-cristiana en Chipre, y iban seguramente a reconfortar, ¿no? A seguir predicando y a seguir anunciando las buenas nuevas de Cristo. Pero ¿qué sucedió? Que ahí estaba un judío llamado Bar Jesús o Elimas. Este judío que usaba la magia, el ocultismo, llevaba por mal camino al procónsul, que era un romano, o sea, era un pagano, pero que quería escuchar acerca de Cristo. Y cuando el procónsul quería escucharlo, Elimas, el mago, lo evitaba, ¿no? Quizás a saber qué mentiras le dijo. Hasta que Dios de nuevo derrotó al diablo y Dios le dejó ciego a Elimas el mago. Esto es interesante, porque en el judaísmo actual la hechicería es una práctica común. Hay un ritual que es como una especie de ritual donde te quitan el mal de ojo y verten sobre una olla con agua hirviendo plomo. Y cuando el plomo se funde, luego lo pasan a una olla de agua fría. Bueno, lo hirven sin agua, o sea, como que funden primero el plomo y luego lo pasan a agua fría. Y ahí como que hacen una especie de oración satánica de ellos, y como que el mal de ojo se lo absorbe, ¿no? El plomo. También hay otro ritual famoso, Pulsa de Nura, que se llama, que son que 10 rabinos mayores de 40 años van a una especie de tumba donde hay algún sabio o una persona destacada dentro de la comunidad judía. Lo desentierran, solo Dios sabe qué hacen con el cadáver, realizan algunos rituales, algunas oraciones para pedir al ángel de la muerte que quite de en medio a alguien que ellos soliciten. Y dicen que esto es algo muy especial y que lo hacen muy rara vez, solo para que Dios proteja al pueblo de algún enemigo. Claro, yo me pregunto, si tienes que invocar al ángel de la muerte para que te proteja, entonces ¿a quién estás adorando, no? ¿Quién es tu Dios? ¿El ángel de la muerte? ¿El diablo? ¿Ese es tu Dios? Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Y también vemos cómo es la cábala, por ejemplo. Es pura hechicería, todo es brujería. Superstición, por supuesto. Los hasídicos, que son los judíos, estos los típicos judíos que nos vienen a la mente. El hasidismo, ¿no? Esos movimientos son movimientos esotéricos, en realidad. Los crearon, por ejemplo, Baal Shem Tov, que era un curandero, ¿no? O el Rabbi Nachman de Breslev, que también era un curandero. Gente que había adoptado cosas de hechicería y paganismo local de Ucrania, de Turquía, del Mediterráneo, y lo habían adaptado a la Torá. Entonces vemos cómo en realidad el pueblo de Israel nunca dejó la hechicería, nunca dejó la idolatría.
Y vemos como desde el siglo I también ya estaban jugando con la hechicería y con la idolatría, ¿no? Pero, por supuesto, Dios tiene mucho más poder que eso. Bien, vamos a leer Hechos 13, versículo 14, que dice, versículo 13, que dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga el día de reposo. ¿Por qué Pablo iría a Antioquía de Pisidia? No hay que mezclar Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Uno estaba en Siria y otro está en la actual Turquía. Pero Sergio Paulo era de ahí. Era de Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia había una comunidad judía, pero era conocida como la pequeña Roma, esa ciudad, ¿no? Porque era muy pagana. Entonces, quizás en las conversaciones, ¿no?, el contacto con Sergio Paulo les dio la intuición de ir a esta ciudad conocida como la pequeña Roma. Y es ahí donde Pablo hace un espectacular discurso. Un discurso que revela la razón por la cual el pueblo de Israel en realidad no cree en Cristo. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Así que nos vamos a saltar el discurso que da Pablo y vamos a continuar en Hechos capítulo 14. Este discurso lo vamos a dar, lo vamos a analizar bien. Primero vamos a ver el recorrido que hizo Pablo y Bernabé, cómo los trataron los judíos. Y luego vamos a analizar este discurso, el discurso que hizo Pablo en Antioquía de Pisidia, que es imperdible. Pero vamos a saltarnos por un breve tiempo este discurso. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 1 al 7. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en que el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Aquí vemos la fortaleza que tenían. Vemos que la obra misionera siempre trae una oposición. Es parte de ser misionero, tener una oposición constante. Porque la oscuridad no tolera la luz, ¿no?, y tiene que oponerse constantemente. Bien, ahí vemos cómo Pablo y Bernabé se van a las ciudades de alrededor y ocurre un milagro. Vamos a leerlo en Hechos 14, versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, mira qué importante, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces, imaginaos, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí dice algo muy interesante. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, has visto que les perseguían, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí yo estoy flipando, ¿no?, con la fortaleza que tenía Pablo. Es absolutamente increíble que te apedreen, que literalmente vean que estás medio muerto o ya crean que estás muerto, te arrastren por toda la ciudad y te levantas y dices, bueno, vamos a seguir el día siguiente, ¿no? Es increíble la fortaleza que tenía Pablo. Hay mucha gente que odia a Pablo, judaizantes la mayoría, hay gente en sectas, pero digo, si Pablo dio toda su vida por el Evangelio, el maltrato que recibió Pablo, ninguno de nosotros lo hubiera soportado. Absolutamente nadie. Si ya nos quejamos por tonterías, imagínate si nos apedrean y nos arrastran por toda la ciudad, ¿no? Bueno, lo que vemos aquí es que Pablo, a través del poder del Espíritu Santo y de la fe de ese hombre, porque ahí lo especifica, Pablo vio que ese hombre tenía fe para ser sanado. Y es sanado. Es sanado. Esto me recuerda a las palabras de Cristo, cuando muchas veces decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿no? Es como un requisito imprescindible que creamos en el poder de Dios, para que su poder se manifieste en nuestra vida. Y dado que sucedió esto, la gente lo consideraba a Pablo y a Bernabé como sus dioses, ¿no?, encarnados como dioses. Y Pablo realizó un discurso para convencerlos, pero no funcionó. Y eso tiene sentido, porque en aquella época pensad que los judíos eran un pueblo que estaba gobernado, estaba invadido. O sea, para hacer la comparación es como si, por ejemplo, los españoles llegan a México y un mexicano, bueno, un nativo americano, le dice, el Dios verdadero es Quetzalcóatl, y hace un milagro. Claro, el español va a decir, hostia, ha sido Cristo, ¿no? Ha sido Jesucristo, ha sido la Virgen María. Y el mexicano te dirá, no, ha sido Quetzalcóatl. Entonces, esa es la comparación, porque el Dios judío era un Dios regional de un monte en Jerusalén que habitaba en un templo, o sea, no se había dado a conocer. Entonces la gente tenía su fe, sus dioses que se les asignaba a las cosechas, a la lluvia. Por eso Pablo menciona eso, ¿no? Por eso Pablo dice que Dios cedió, ¿no? Que Dios aún así bendecía a las naciones, les daba lluvia, les daba que tuvieran cosechas, ¿no? Por misericordia, ¿no? No porque hiciesen bien las cosas delante de él. Seguramente ellos le replicaban eso, ¿no? Seguramente. Sin embargo, eso es lo que hubiese pasado si Quetzalcóatl hubiese sido el Dios verdadero. Y los españoles van a México y ven que Quetzalcóatl hace un milagro. Claro, los españoles dirían, no, ha sido la Virgen. Ha sido la Virgen de Guadalupe. Pero quizás fue Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poco raro, pero para que entendáis que no era el Dios famoso. Yahvé no era un Dios famoso, era un Dios de un templo regional. Para la gente de Europa, para la gente de Asia. Bien. Desde Derbe regresan a Antioquía de Siria. Vamos a leer Hechos 14, del 21
al 28. Y dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, es decir, volvieron otra vez para atrás, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, presbíteros, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Fijaos qué interesante esto. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La enseñanza que dejan Pablo y Bernabé a las comunidades que han fundado en estas ciudades es la perseverancia. Hay que perseverar. El cristianismo es una fe donde hay que perseverar. Los presbíteros, los ancianos, cómo las decisiones se toman con gente que sabia, con gente que ora, gente que ayuna, que busca la dirección de Dios. No como ahora que tenemos una especie de dictaduras religiosas, ¿no? Donde el pastor es una especie de dictador, de revolucionario y decide todo sin consultar a la iglesia. La oración y el ayuno como un pilar fundamental para buscar la dirección de Dios. Y algo que me encanta, que es la puerta de la fe. Cómo ellos ven, cómo Dios hace maravillas a los gentiles. Y cómo se dejan guiar por el Espíritu Santo. En cuanto a eso, dejan de lado la soberbia, el quererse superiores, el decir que ellos son judíos, los demás son paganos, y quedarse atónitos al ver cómo Dios también ha abierto la puerta de la fe a los gentiles, porque Dios no echa fuera a nadie. Y esto es importante porque, ¿sabéis qué pasa? Que hay gente malintencionada en internet que dice que Pablo alejó del judaísmo a los cristianos, que Pablo odiaba a los judíos y que Pablo alejó a los cristianos del judaísmo, que paganizó el cristianismo. Y eso es totalmente falso. Lo que pasó, es que Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Eso es lo que sucedió. Pablo no hizo nada. Bernabé no hizo nada. Pedro no hizo nada. Fue Dios el que abrió las puertas a los gentiles. Las puertas de la fe. Ahora sí, vamos a ver el sermón, el discurso que hizo Pablo en Antioquía de Pisidia. Así que vamos a volver a Hechos, versículo 13, a partir del versículo 6 al 41. Fijaos qué interesante. Aquí Pablo estaba en Antioquía de Pisidia. Después de salir de Chipre, se fueron a Antioquía de Pisidia, donde era el procónsul Sergio Paulo. Es el sermón que nos hemos saltado. Luego de ahí fueron expulsados por los judíos, ahora veremos por qué, y fueron a las ciudades colindantes. Como hemos visto, lo que sucedió, ellos predicaron, hicieron un milagro, la gente se creía que eran dioses, etc. Y crearon comunidades, ¿no? Y les enseñaron a las comunidades que tenían que perseverar, que tenían que ayunar. Dejaron presbíteros para ministrar a esas comunidades. Bien, ahora estamos antes de todo eso, en Antioquía de Pisidia. Y aquí empieza. Entonces Pablo, Hechos 13:16. Entonces Pablo, levantándose, hacía señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en heredad su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este inconforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron al sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contrae. Aquí vemos el sermón del apóstol Pablo. Del versículo 16 al 25 hace un repaso del pueblo de Israel, ¿no? De cómo Dios lo eligió, qué es lo que Dios hizo. Pero se queda hasta David para luego pasar directamente a Jesús y menciona el querigma, ¿no? Aparte menciona el Salmo 2, menciona Isaías 55 y menciona el Salmo 16 también. Es interesante cómo salta de David al nuevo David, ¿no? Que es el Mesías perfecto, el que no vio corrupción. Y hay como esta sintonía, esta unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el antiguo pueblo y el nuevo pueblo, ¿no? Hasta que llega a una conclusión,
que el perdón y la justificación es por la fe, no por la ley. Y advierte también, mencionando a Habacuc, versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Pero ¿qué sucede? Esta es la razón real por la cual los judíos rechazan a Jesús. Y vamos a ver Hechos 13, del 41 al 50, del 42 al 52. Dice: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mirad esto. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué sucede aquí? Que Pablo va primero a predicar a los judíos. Los judíos escuchan, quizás alguno acepta, pero cuando luego ven que los gentiles querían convertirse, querían ser parte, querían creer, les provoca celos, tienen celos, no lo pueden aceptar. No pueden aceptar que ya no son más el pueblo elegido. No pueden aceptar que Dios eligió ahora a toda la humanidad, que Dios no hace distinción de personas, que Dios ama a todos y murió por todos y eligió a todos. Ellos no lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque necesitan ser los escogidos, los santos, los perfectos, los puros, los superiores. Esta es la realidad. Por eso no aceptan a Cristo. Y frente a la envidia, Lucas, que es el que recoge todo esto, subraya la valentía, ¿no? Y por último menciona a Isaías 49. Qué interesante esta experiencia, ¿no? Bueno, esto es, digamos, el contexto, algo que ocurrió. Pablo y Bernabé van a predicar a los judíos. Los judíos no lo aceptan, lo juzgan, están como... Pero cuando ven que los gentiles creen, ahí se enrabian y quieren destruir a Pablo. Porque no, ¿cómo puede ser que Dios elija a todos? No, nosotros solo somos los elegidos, ¿no? Los demás son una porquería, son bestias. Pero Dios abre la puerta de la fe a todos. Y Dios hace grandes maravillas a los gentiles. Y claro, esta es una reflexión que podemos sacar, una reflexión personal. Una reflexión de esta enseñanza, de esta historia. ¿Fue la misión de Pablo y Bernabé un éxito o un fracaso? Porque si te paras a pensar, la intención que tenían ellos, la intención primaria, digamos, fue evangelizar a los judíos y en eso fracasaron. Pero lo que ellos no se esperaban es que Dios iba a abrir las puertas de la fe
a los gentiles y que iba a hacer grandes milagros y maravillas a los gentiles. Y que los gentiles se iban a convertir. Entonces, ¿fue un éxito o fue un fracaso? En cuanto a los gentiles fue un éxito. En cuanto a los judíos fue un fracaso. Y esto quiero llevártelo a tu vida personal. Si tú estás viviendo tu propósito y crees que no estás teniendo éxito en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en una misión que Dios te ha llamado para eso. Porque el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé de otros hermanos que estaban orando y buscando dirección. Quizás no te ha salido como esperabas. Quizás creías que Dios te había llamado para algo, pero no era exactamente para ello. Pero Dios sí te había llamado. Mi pregunta es, ¿acaso no será eso que Dios te quiere para algo mucho más grande? Quizás tú creías, como Pablo y Bernabé, que ellos iban a ser llamados para los judíos. Sin embargo, Dios les llama para algo mucho más grande, para los gentiles. ¿Y si realmente Dios no es que se equivocó o que tú no escuchaste bien la voz de Dios? ¿Y si es que Dios te quiere para algo mucho más grande? Esa es una reflexión que podemos sacar de esta experiencia, de la primera experiencia que tuvo Pablo y Bernabé. Bien, ahora llegamos al momento del concilio. Como veis, la iglesia era judeo-cristiana. Sin embargo, se estaban uniendo un montón de gentiles. Claro, hubo un problema, porque dentro de la iglesia había fariseos cristianos, fariseos que habían creído que todavía querían conservar la ley. Habían judíos que aceptaban que la salvación no es por ley, y después estaban los paganos, a los que los judíos más radicales no podían convivir con ellos, ¿no? Porque un judío y un gentil no pueden comer en la misma mesa. Hay ciertas leyes que los paganos no cumplían y los judíos les causaba rechazo. Los paganos compraban carne del mercado sacrificada a ídolos y los judíos no podían comer eso con ellos, ¿no? Entonces había ahí un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos la ley? ¿No cumplimos la ley? ¿Permitimos que aquí vengan paganos? Hubo un problema en la iglesia, ¿no? Pero para entender este contexto también hay que ver la conversión de Cornelio por parte de Pedro, el viaje misionero de Pablo y Bernabé, que es el que hemos visto, y la versión paulina en Gálatas 2, del 1 al 10. Esta versión, Pablo lo habla en una época mucho más temprana, es decir, justo cuando estaba sucediendo esto. Lucas ya lo recoge cuando todo sucedió, cuando todo acabó, cuando se llegó a una conclusión y la iglesia lo aceptó. Sin embargo, en la versión de Pablo hay algunos matices que son diferentes, ¿no? No es que se contradigan, sino que son dos perspectivas diferentes, ¿no? Y Pablo parece que lo dice desde una perspectiva donde se está defendiendo de algo. Y luego Lucas recoge ya toda la información de todas las perspectivas y ya de forma aceptada por toda la iglesia explica lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, viendo este contexto, vamos a ver qué sucedió. Vamos a ir a Hechos 15 del 1 al 3. Entonces algunos que venían de Judea, por no decir Jerusalén, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿A qué os suena esto? A los judaizantes de hoy en día, con la diferencia de que ellos sí eran judíos. Estos, vestidos, haciendo el ridículo, no son judíos. Esa es la diferencia, ¿no? Pero a ellos sí eran judíos, y ya decían esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, fijaos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Veis? Solo era una pequeña comunidad dentro del cristianismo primitivo que se quejaba, que quería todavía cumplir la ley, pero la mayoría no.
La mayoría no, porque solo era esa comunidad farisea que había creído, que querían que la gente cumpliese la ley. Entonces, como la comunidad de Antioquía quizás no tenía la suficiente autoridad como para llegar a una conclusión, y eso era un problema en la iglesia porque causaba mucha tristeza a los gentiles, les dijeron, bueno, pues id a Jerusalén, ahí están los apóstoles, ahí están los ancianos, id ahí y habladlo. Entonces, Pablo y Bernabé va ahí junto con los fariseos que también estaban contrarios a ellos, ¿no? Siguiente. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Como os dije, Pablo y Bernabé cuentan su experiencia con los gentiles, pero son los fariseo-cristianos los que no están de acuerdo que los gentiles crean sin convertirse al judaísmo del primer siglo, que es muy diferente al actual. Entonces aquí vemos el discurso de San Pedro. A partir del versículo 7 dice: y después de mucha discusión, ahí la gente empezó a hablar, era como una especie de debate, todos los ancianos estaban escuchando, los apóstoles estaban escuchando, como unos hablaban, otros hablaban, discutían, y se levanta Pedro. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como yo hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fijaos qué fuerte lo que dice Pedro. Qué fuerte para los fariseos, ¿no? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, esto es brutal porque Pedro le saca la máscara a la hipocresía farisea. Vosotros estáis hablando de una ley, de unas normas que ni siquiera vosotros habéis podido llevar. Ni siquiera vosotros lleváis, ¿no? A mí me hubiese gustado ver la cara de los fariseos en ese momento. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Increíble el discurso de Pedro. Aquí Pedro menciona su experiencia con Cornelio, testifica los planes que tiene Dios con los gentiles, y en el versículo 12 hay una breve intervención de Pablo y Bernabé contando la experiencia, que es todo lo que estuvimos estudiando, ¿no? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos a los gentiles. Luego viene el discurso de Santiago, capítulo 15, del 13 al 21, y dice: y cuando ellos callaron, cuando Pablo y Bernabé callaron, Jacobo, que es Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí vemos como Santiago, que era el líder de Jerusalén,
da la razón a Pedro. Cita a Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12 en la versión griega. Y establece un método de discernimiento, que es lo que Dios hizo con los gentiles, lo que dice la Escritura, y esa unión es la clave del discernimiento. Es decir, para saber lo que Dios quería para los gentiles en ese momento, usó lo que ellos habían vivido, la experiencia de Pedro, la experiencia de Pablo y Bernabé, el gozo de los hermanos al ver a los gentiles convertidos, y la Escritura, cómo la Escritura apoyaba que Dios iba a usar también a los gentiles. Y ahí usaron el discernimiento. Ahí llegaron a discernir de que era plan de Dios. Y les manda una carta que está en capítulo 15 del 22 al 29, vamos a leerla. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, haciendo referencia a los fariseos, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosas? Que os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Y se despide con pasadlo bien, ¿no? Me encanta esta despedida. En esta carta se establece un mínimo de convivencia entre los judíos cristianos y los pagano cristianos. ¿Y qué dicen? Que está prohibido comer carne sacrificada a los ídolos. Ahora, ¿para nosotros está prohibido? No, para nosotros no está prohibido, porque esto se creó específicamente para la comunidad gentil que tenía que compartir espacio con los judíos, y para que no haya ese choque tan grande entre los judeo-cristianos y los pagano-cristianos. Pablo también habla de esto, sobre los alimentos, ¿no? Entonces, ¿está prohibido la carne sacrificada a ídolos? En realidad no. ¿Está prohibida la impureza sexual? Por supuesto que sí, está prohibida. ¿Está prohibido comer animales que se hayan sido estrangulados? No está prohibido. ¿Y está prohibido comer sangre? Tampoco está prohibido, ¿no? Son unos mínimos de convivencia que tenían para que puedan convivir y comer juntos la Eucaristía los judeo-cristianos y los pagano-cristianos. Entonces este es el resumen, la conclusión de este primer concilio de Jerusalén. En la iglesia había algunos causando discordia por los gentiles y la ley, los fariseo-cristianos. Los apóstoles y los ancianos se dejan guiar por el Espíritu Santo. En cuanto a la circuncisión, el tema quedó totalmente zanjado, no tenían que ser judíos, pero en cuanto a los alimentos, hubo estas normas de convivencia, ¿no? Y ahí acaba el primer concilio, la iglesia llega a un acuerdo, y eso crea gran gozo a las comunidades cristianas, donde había esta disputa, ¿no? Bien, esta es mi reflexión personal. Hoy en día ya no hay concilios. La iglesia católica ortodoxa tiene concilios, pero la iglesia evangélica protestante, que es de donde yo soy, no hay concilios. No hay
donde la gente se reúna y debata y diga, a ver, estamos en desacuerdo en esto. Vamos a estudiar las escrituras, todos juntos, vamos a ayunar, vamos a orar, para ver qué es lo que Dios quiere sobre esto. Ya no hay, y por eso vemos sectas judaizantes, comunidades mesiánicas que obligan a la circuncisión, a comer kosher. Es absurdo, o sea, uno tiene que leer Hechos capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 para darse cuenta de que eso ya no sigue vigente, ya no es necesario para la salvación. Y aquí vemos como Pablo no hizo nada. Pablo contó lo que él vio, lo que Dios hizo, ¿no? Y cómo la decisión la tomaron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, después de un largo debate. Y quien dio el sello final fue Santiago, que era el líder de Jerusalén. Entonces, aquí Pablo no alejó a los cristianos de los judíos, no fue una trampa de Pablo, nada que ver. Aquí fue una decisión tomada, guiada por el Espíritu Santo y por el discernimiento. ¿Cuál es el discernimiento? Lo que Dios hace y la Escritura. Dios hace algo. Si está en comunión con lo que dice la Escritura, ahí hay que discernir que eso viene de parte de Dios. Como dijo la carta a los gentiles, pasadla bien.